Hola familia, quería compartirles una palabra de edificación para vuestras vidas que en lo personal a mí me ha edificado mucho y se encuentra en Hechos capítulo 1, del 1 al 5, dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos mandamientos por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo primero que quiero resaltar de este pasaje que hemos leído es que el apóstol Lucas le dice a Teófilo: mira, Teófilo, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso me llamó la atención, las palabras enseñar y hacer. Y mira, yo puedo entender que no hay mejor maestro en la tierra que nuestro Maestro Jesús. Podemos admirar a muchos maestros, hombres de Dios, predicadores, maestros de la palabra, estudiosos de la palabra, pero no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Maestro Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús usó un modelo que prevalece por las generaciones, y es el modelo de no solamente enseñar, no solamente predicar, sino también de hacer la obra del ministerio. Jesús les enseñó a sus discípulos a cómo hacer la obra del ministerio, cómo sanar, cómo expulsar demonios, cómo hacer milagros, cómo orar al Padre. Les enseñó cosas muy prácticas y los llevó de la mano, los guió, estuvo con ellos a lo largo de 3 años y medio, haciendo obras del reino para que ellos aprendieran. Y hay una estadística que dice que recordamos un 20% de lo que escuchamos, recordamos un 50% de lo que vemos y de lo que escuchamos, pero un 90% de lo que hacemos nosotros mismos. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que la única forma de que sus discípulos retenieran toda la información, los secretos, por decirlo así, los secretos para hacer la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, era haciendo obra, haciendo las obras del ministerio, por decirlo así. Así que me llamó mucho la atención eso, porque necesitamos volver a ese modelo de Jesús, al modelo de no solo enseñar, no solo predicar, pero sino también de tomar a nuestros discípulos o a otros seguidores de Jesús y llevarles a hacer, a cómo sanar, a cómo expulsar demonios, cómo predicar el evangelio de forma práctica, haciendo la obra del ministerio, ¿no? Y creo que tenemos que seguir ese principio que Jesús hizo, ¿no? Y luego, el segundo punto que les quería hablar es de que cuando Jesús, después de sufrir en la cruz, Él resucitó y se les presentó a sus discípulos, y dice que Él les dio mandamientos a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Me llamó la atención eso. Jesús le dio a sus discípulos mandamientos por medio del Espíritu Santo. En Gálatas 6:2, el apóstol Pablo recibe esta revelación también, y es de que ahí dice: sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. De forma sinónima podríamos decir que los mandamientos de Jesús es igual a la ley de Cristo. Pablo recibió esa revelación desde el cielo, porque aunque no conoció a Jesús, entendió que Jesús había dado mandamientos y era la ley de Cristo.
Hay algunos estudiosos que dicen que cuando la iglesia primitiva empezó, ¿qué enseñaban los apóstoles? Recordemos que en aquel momento el Nuevo Testamento no existía todavía, sino que solamente estaba el Antiguo Testamento. Pero hay algo aquí muy interesante. ¿Sabes lo que los discípulos enseñaban? Lo encontramos refuerza, podríamos decir, en los textos bíblicos de la Gran Comisión, en Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñan, dice, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Aquí está diciendo, yo les he dado mandamientos. Es decir, a lo largo de los 3 años y medio de ministerio de Jesús junto con sus discípulos, en ese recorrido, en ese caminar con ellos, Jesús les fue soltando mandamientos. Y esos mandamientos los encontramos en los evangelios. Hay algunos estudiosos que han estudiado esos mandamientos y han sacado aproximadamente 384 mandamientos, de forma directa, pero también de forma indirecta. Cuando hablamos de forma indirecta, nos referimos que son mandamientos que tienen bajo influencia de circunstanciales, contextuales de aquel momento, pero de igual manera hay mandamientos directos. Yo he encontrado 120 mandamientos directos de Jesús. Por decirte alguno, ¿no? El mandamiento de ir y predicar el Evangelio, el mandamiento de no servirás a 2 señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas, el mandamiento de no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoro más bien en los cielos. Son mandamientos directos que Jesús nos da. Y yo tengo esos 120 mandamientos que luego se los quiero dejar para que lo puedan leer y que podamos volver a recuperar aquello que hemos perdido. Algo que yo he entendido con esto que te quiero decir es que la iglesia necesita restaurar los mandamientos que Jesús le dio a sus discípulos. Si los discípulos en la primera iglesia enseñaban a obedecer esos mandamientos que Jesús les dio, nosotros como en la última iglesia antes de que Jesús vuelva necesitamos dar o restaurar estos mandamientos que los discípulos enseñaron a las primeras comunidades. Y para ello necesitamos enseñar, pero también hacer. Y luego les estaré dejando esos mandamientos para que lo puedan ver. Y por tercer punto que les quiero dejar es que después de que Jesús resucita, dice que se les aparece a sus discípulos. Y este texto que hemos leído dice que, en Hechos, dice que Jesús les da pruebas convincentes de que Él está vivo. Porque los discípulos en algún momento dudaron. No sé si recuerda la historia de Tomás. Yo hasta que no lo vea con mis propias manos no voy a creer. Pero Jesús se le va apareciendo a sus discípulos y les da prueba convincente de que Él está vivo. ¿Cómo podemos aplicar eso para nosotros? Hoy a veces nos puede costar creer que Jesús está vivo, pero déjame decirte que Jesús nos ha dado pruebas convincentes de que Él está vivo y es más real que tú y yo. ¿Cómo? Pues nuestra propia experiencia con el Evangelio. Hemos nacido de nuevo, hemos sido libres del pecado. Es una prueba convincente de que Jesús está vivo y que es real y que está en nosotros. Otra prueba convincente es de que Jesús hoy sana. Hoy pueden ser personas liberadas de espíritus. Hoy muchas personas pueden ver milagros, sanidades. Son pruebas convincentes de que Jesús está vivo. Una más podríamos decir, hoy Jesús se está apareciendo a muchas personas que estaban persiguiendo a la iglesia y están siendo transformadas, así como el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio. Hoy Jesús está más vivo que nunca, podríamos decir.
y Él nos ha dado pruebas convincentes de que Él está vivo y de que Él es real. Así que no dudemos de su palabra, no dudemos de lo que Él nos está mostrando en nuestro presente. Y para finalizar, quiero darte un último punto, y es de que Jesús le dio una orden muy clara a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Él les ordenó, le dijo, esperen en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el regalo del Padre. ¿Cuál era ese regalo? El Espíritu Santo. En otras palabras, les estaba diciendo, no hagan ministerio, no oren por los enfermos, no prediquen el Evangelio, no hagan obra del reino sin el Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo haya venido. Esperen al Espíritu Santo. Y de la misma manera, así como ellos tuvieron que esperar al Espíritu Santo, tú y yo no podemos salir a la calle a predicar el Evangelio del Reino si no hemos sido llenos del Espíritu Santo. No podemos orar por los enfermos si no vamos con el Espíritu Santo, si no vamos con el respaldo del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La palabra lleno significa en griego plerose, y en otras palabras quiere decir esto: seguir siendo llenados constantemente del Espíritu Santo. No nos llenamos una sola vez del Espíritu Santo, sino que necesitamos constantemente ser llenos de Él, vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Él para poder predicar el Evangelio. Porque nosotros podemos predicar el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien convence. Porque nosotros podemos orar, soltar la palabra de sanidad, pero es el Espíritu Santo quien obra la sanidad. Es Él el que está abriendo el camino para que el reino de los cielos venga a la tierra y muchos perdidos sean alcanzados. Y sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y la palabra Jerusalén, porque le dijo, esperen en Jerusalén, me llama la atención esto. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Espera en paz. Espera en quietud, en silencio, en tus tiempos de intimidad. Espera en silencio que venga el Espíritu Santo, que se te revele, que te muestre lo que Él tiene para este día que tienes que empezar. Salmos 46:10 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Necesitamos en quietud, en la ciudad de paz, encontrarnos con el Espíritu Santo, en calmar nuestra alma para que el Espíritu reciba lo que necesitamos para empezar ese nuevo día. Así que eso era un poco lo que te quería compartir y espero que sea de edificación para tu vida como lo fue para mí.